hace apenas 11 meses. Ella fue la única líder de toda Europa que se sentó en primera fila en la investidura de Donald Trump. La llamaban su aliada favorita en el continente. La prensa internacional la describía como el puente entre Washington y Bruselas. Trump mismo dijo alguna vez que la admiraba. Hoy, ese mismo Trump escribió mal su nombre en una red social para bajarle los humos. Dijo que le daba pena. Dijo que su popularidad estaba por los suelos. Y ella, en lugar de callar como lo había hecho durante meses, le respondió con una frase que ya está en boca de toda Italia. Mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya. Eso fue hace menos de 48 horas. ¿Qué fue exactamente lo que rompió la relación más sólida que Trump tenía en Europa? ¿Por qué una simple foto en una cumbre del G7 terminó convirtiéndose en una crisis diplomática que ya canceló viajes oficiales y tiene a todo el gabinete italiano en pie de batalla verbal? Quédate, porque te voy a mostrar mensaje por mensaje cómo se destruyó esta alianza. Y lo que viene ahora puede cambiar el equilibrio de poder en toda la OTAN. Esto es Noticias TNS. Aquí comienza el conteo que salta por los aires después. Para entender por qué esto saltó esta semana, tenemos que retroceder un poco. Giorgia Meloni no es una líder europea cualquiera para Trump. Desde que llegó al poder en Italia, apostó, a diferencia de Francia o Alemania, por una estrategia de cercanía personal con él. Fue la única jefa de gobierno del continente que viajó a Washington para su segunda investidura, en enero de 2025. En Roma y en la propia Casa Blanca la consideraban su principal puente con Europa. Pero esa relación, que parecía blindada, ya venía con grietas desde antes. La primera fisura visible fue en abril de este año. Trump lanzó críticas duras contra el Papa León XIV por sus posturas en contra del conflicto en Medio Oriente. Meloni, que en Italia no puede permitirse distanciarse del Vaticano, salió a defender al Papa y calificó esas críticas de inaceptables. Fue la primera vez que ella le contestaba públicamente. Después llegó un tema más espinoso: las bases militares. Italia es, según los propios analistas de la OTAN, una pieza logística clave para Estados Unidos en el Mediterráneo. Pero en marzo, el gobierno de Meloni se negó a autorizar que bombarderos estadounidenses con destino a Medio Oriente usaran una base en Sicilia sin el aval del Parlamento italiano. Y cuando estalló el conflicto entre Israel e Irán semanas después, Italia volvió a frenar a Washington. No permitió que Estados Unidos usara sus pistas aéreas para la ofensiva contra Irán. Para cualquier otro presidente, esto hubiera sido un desacuerdo diplomático más. Para Trump, fue una traición personal. Pero hay un antecedente que casi nadie está contando y que demuestra que esto no fue un exabrupto improvisado de un fin de semana. Antes de toda esta cadena de mensajes, Trump ya había publicado algo que en su momento pasó casi inadvertido. En ese mensaje anterior, Trump escribió textualmente que después de que Estados Unidos gastara billones de dólares en la OTAN, Italia y su primera ministra ni siquiera pensarían en involucrarse con la amenaza nuclear de Irán. Y cerró con una frase que es casi un resumen de todo su reclamo de fondo. Durante décadas los hemos defendido, pero cuando se les pone a prueba, no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo. Esto no está bien. Ese mensaje fue recirculado por el periodista Eric Daugerty con una frase que resultó casi profética: Trump nunca olvida. Y tenía razón, porque ese reclamo, el de sentirse abandonado por un aliado al que, según él, Estados Unidos protege y financia, es exactamente
el mismo argumento que Trump iba a usar días después para ir contra Meloni de forma personal. Es decir, el enojo por las bases militares y por la falta de apoyo en el conflicto con Irán ya estaba ahí, fermentando, antes de que apareciera el tema de la foto. La foto del G7 no fue la causa de la crisis, fue la chispa que encendió algo que Trump ya venía masticando desde antes. Y aquí viene la otra clave que casi nadie está contando bien. Mientras todo esto se cocinaba en silencio, había algo más en juego. La popularidad de Meloni en Italia venía cayendo tras una dura derrota en un referéndum y resultados ajustados en elecciones municipales. Trump lo sabía, y como vas a ver ahora mismo, decidió usarlo como un dardo. Un momento, si te gustan los análisis profundos como este, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuamos. La pregunta no era si esto iba a terminar saliendo o saltando por los aires. Era cuándo. La respuesta llegó hace apenas 7 días, en una cumbre que se suponía iba a sellar la paz entre ambos. El 16 de junio, Trump y Meloni se reencontraron en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Las fotos en ese lugar mostraban algo que parecía una reconciliación. Caminaban juntos, conversaban de forma extensa, sonreían para las cámaras, sentados los dos en un sillón. Pero esta imagen de calma duró exactamente 3 días. El viernes 19 de junio, en una entrevista telefónica con el canal italiano La 7, un periodista le preguntó a Trump sobre Ucrania. Y sin que nadie se lo pidiera, Trump cambió de tema. Habló de Meloni, y lo que dijo dejó a todo el periodismo italiano en shock. Trump aseguró que Meloni le había pedido una y otra vez una foto con él durante la cumbre, y agregó textualmente que él no estaba obligado a tomársela, pero que le dio pena y por eso accedió. Piénsalo un segundo. Esto no es una crítica política. Es un presidente de Estados Unidos diciendo en televisión que la primera ministra de un país aliado le rogó por una foto y que él la complació por lástima. La reacción de Meloni no se hizo esperar. Esa misma noche, publicó un video en sus redes sociales. Visiblemente molesta, dijo estar atónita y calificó las palabras de Trump como una afirmación completamente inventada. Y soltó una frase que sus aliados más cercanos repetirían con bandera en las horas siguientes. Ni yo, ni Italia suplicamos nunca. Cualquiera pensaría que ahí terminaba. No fue así. Al día siguiente, sábado, Trump volvió a la carga y esta vez con algo todavía más personal. Escribió en su red social Truth Social que la primera ministra italiana le había pedido la foto una y otra vez durante el G7. Y al escribir su nombre, cometió un error que se volvió noticia en toda Italia. La llamó Giorgia. Lo corrigió minutos después, pero la captura ya estaba circulando por todo el mundo. Y esto no es la primera vez que pasa. En 2019, Trump también escribió mal el nombre del entonces primer ministro italiano, Giuseppe Conte, llamándolo Giuseppe, aunque en ese caso fue dentro de un elogio. Esta vez, el error vino acompañado de una dura respuesta. En ese mismo mensaje, Trump fue más allá. Dijo que la popularidad de Meloni en Italia está pasando mal y que era posiblemente porque ella había rechazado a Estados Unidos cuando se trató de negarle a Irán la obtención de potencial nuclear, aclarando con sarcasmo que la OTAN tampoco lo había hecho.
Ella no nos dejaría usar los aeropuertos o pistas de aterrizaje de Italia. Un gran inconveniente logístico, y esto a pesar de que Estados Unidos contribuye con miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y otros aliados de la OTAN. Ahora, después de que Estados Unidos derrotara militarmente a Irán, ella quiere volver a ser amiga para mejorar sus números. No, gracias. Presidente Donald J. Trump. Meloni respondió en menos de un día y lo hizo en inglés, directamente a la audiencia de Trump, en Instagram. Presidente Trump, estas constantes y no provocadas acciones son insensatas. En lo que respecta a mi popularidad, que usted sea mi amigo ciertamente no me ha ayudado. Ni lo hace ni depende de mi relación con usted. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia. Y eso es exactamente lo que siempre he hecho. Y después fue todavía más lejos, defendiendo la decisión sobre las bases militares. Esto también es lo que dije respecto a las bases militares americanas en Italia. Su uso está regido por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden ser vulnerados mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana. Y ahí llegó la frase que ya es titular en medio mundo, la que vas a ver repetida en todos los portales. En cualquier caso, mi popularidad no es asunto suyo. Le sugiero que se centre en la suya. 17 palabras, pero 17 palabras que marcan el momento más tenso entre Washington y Roma desde que Meloni llegó al poder. Y aquí es donde la lucha de redes sociales deja de ser solo un cruce de tweets y empieza a tener consecuencias reales. La primera, el canciller italiano Antonio Tajani tenía previsto viajar este fin de semana a Miami para participar en un foro empresarial y científico. Lo canceló. Sin rodeos, escribió en sus redes que las palabras de Trump hacia Meloni eran una afrenta hacia toda Italia. La segunda, el respaldo cerrado del entorno de Meloni, uno de sus aliados políticos más cercanos, Gianbattista Fazzolari, usó un tono que hace meses hubiera sido impensable contra Washington. Dijo, y cito, que no está claro si por intención o por error, Trump está destruyendo las históricas relaciones entre ambos países. Pero esto no terminó el sábado. Trump volvió a hablar de ella en una entrevista con NBC y subió todavía más el tono. No la quiero como seguidora, porque no estuvo presente en lo referente al estrecho, refiriéndose por supuesto al estrecho de Hormuz, la vía marítima clave que Irán ya había advertido con cerrar en medio de esa lucha con Israel y además debido a la negativa italiana de involucrarse militarmente en esa crisis. Mientras tanto, en Italia, la oposición no se quedó callada, aunque por razones completamente distintas. El ex candidato y líder centrista Matteo Renzi ironizó en redes diciendo que qué buenos tiempos cuando el G7 servía para discusiones políticas y no para peleas de jardín de infantes. Y el líder del movimiento 5 Estrellas fue todavía más duro, acusando al propio gobierno de Meloni de venderle al país una imagen de fortaleza frente a Estados Unidos que, según él, no es real. Es decir, Meloni hoy está recibiendo de todo por dos frentes completamente opuestos. Por un lado, el presidente de su principal aliado internacional habla de ella en redes. Por el otro, su oposición interna usa esa misma acción para acusarla de haber sido demasiado sumisa con Washington durante todo este tiempo. Y aquí está el dato que conecta todo esto con algo mucho más grande que un par de publicaciones. En menos de un mes,
Trump viaja a Turquía para la cumbre anual de la OTAN. Si esta tensión con Meloni no se enfría antes de esa fecha, Italia podría llegar a esa cumbre como el primer país de Europa Occidental en enfrentarse abiertamente con Washington desde que Trump volvió al poder. Y eso, para una alianza militar que depende de la cohesión, es mucho más peligroso que cualquier intercambio de mensajes. Lo que hace apenas un año era la alianza más sólida que Trump tenía en Europa. Hoy se sostiene con publicaciones en redes sociales y comunicados de Cancillería cancelando viajes. Meloni, en un segundo mensaje, en italiano, intentó bajarle el tono al conflicto. Dijo que no volvería a referirse al tema, porque sigue creyendo en la unidad de Occidente y porque, en sus propias palabras, este cruce público no está a la altura de la tarea que enfrentan los países aliados. Pero la pregunta que queda flotando es la que de verdad importa. ¿Fue esto un hecho pasajero de Trump, como ha tenido con otros líderes antes? Recuerden el caso de Conte en 2019. ¿O es el primer síntoma visible de algo más profundo? El quiebre real entre Estados Unidos y la Europa que decidió no seguirlo a esta lucha contra Irán. Porque si lo segundo es cierto, lo que viste hoy no fue una lucha de redes sociales. Fue el primer capítulo público de una ruptura que se venía gestando desde hace meses. Y que la cumbre de la OTAN en Turquía el próximo mes podría confirmar o desmentir. Nosotros vamos a seguir esta historia de cerca, porque esto recién empieza. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en el tablero geopolítico mundial, sin filtros, sin medias verdades, esto es lo que hacemos en este canal. Dale like y déjame en los comentarios. ¿Crees que Meloni se va a alejar de Trump después de esto? ¿O esto se enfría como pasó con otros líderes? Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.